en la parte de ya aplicar la metodología analítica para un estudio de bioequivalencia y biodisponibilidad. Y bueno, para esto, para que nosotros podamos aplicar nuestra metodología, pues como les decía, es necesario que el método sea validado y que cumpla con los criterios que nos indica la norma. También algo muy importante es que nuestra curva de calibración que vamos a plantear en el desarrollo y en la validación y que se va a aplicar en el estudio va a ser en función de las concentraciones que se esperan de acuerdo a la dosis administrada. Y bueno, ya vimos la clase pasada cómo establecer el límite inferior y el límite superior en base a los parámetros farmacocinéticos, en particular por Cmax. Ya habíamos visto que para desarrollar y validar un método en fluidos biológicos, pues se está procesando una gran cantidad de muestras. Entonces nosotros debemos de considerar también eso, que aproximadamente se hacen 300 determinaciones. No se puede empezar el estudio la parte analítica de un estudio de biodisponibilidad o bioequivalencia si no se tiene un informe de validación del método que se incluyan los parámetros evaluados y que debe de estar revisado y verificado por aseguramiento de la calidad. Entonces, esos son los requisitos previos. Recuerden que este es el proceso que yo les dije al inicio, que nosotros vamos a hacer para medir o para cuantificar las concentraciones del analito en una muestra. Primer paso ya habíamos visto que es seleccionar el método de análisis apropiado. Posteriormente hay que establecer que nuestro método es adecuado. Va desde la calibración, escoger la metodología de la calibración analítica, que nuestros equipos estén calibrados y que el método esté validado. Ya que tengamos todo esto, ahora sí ya podemos hacer la determinación analítica sobre nuestras muestras, considerando el proceso y el tratamiento de datos que se le van a dar a los resultados, pero también estableciendo controles de calidad internos y externos que nos van a decir que durante nuestro proceso de análisis de las muestras se siguen manteniendo los parámetros que nosotros habíamos establecido en la validación. Entonces, para eso nosotros necesitamos establecer pues criterios de calidad que nos van a decir o nos van a permitir establecer que nuestra corrida analítica fue adecuada. Y bueno, hay diferentes criterios de calidad. Lo que nosotros queremos en este punto, en este proceso, es que el proceso, el equipo de instrumentos de medición, las operaciones analíticas y el análisis de muestras, pues esto conforman un sistema integral y que durante este proceso o este sistema integral no se presenten desviaciones. Y bueno, va dependiendo de nuestro método analítico, va desde que hay que establecer que nuestro equipo funciona correctamente. Por ejemplo, si es un método cromatográfico, hay un parámetro que se suele utilizar, que es la adecuabilidad del sistema, que en este vamos a establecer las características relacionadas con su funcionamiento correcto. Ahorita lo vamos a ver más específico, cuál es su definición y bueno, cómo se hace. Pero también durante la corrida analítica, nosotros nos debemos de asegurar que no se presenten desviaciones, por lo que hay una forma de hacerlo al integrar puntos control o muestras control dentro de la corrida analítica. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a procesar nuestras muestras, pero por ejemplo también vamos a incluir muestras control, que eso nosotros sabemos cuánto es la concentración de nuestro analito y entonces vamos a ver si se cumplen los criterios de precisión y exactitud. Les decían, en el sistema puedo ver algunas fuentes que nos pueden permitir una variación asociada a la respuesta analítica. Nosotros sabemos que, por ejemplo, ya vimos el concepto de precisión, que cuando cuantificamos un fármaco o bueno, una muestra, pues no esperamos siempre el mismo valor, pero sí debe estar dentro de un rango que se considera aceptable. Y esto nos va a permitir pues ver cómo, sin que no se presente ninguna desviación. Les decía, los criterios de calidad nos van a permitir establecer la confiabilidad del sistema antes del procesamiento y durante el procesamiento de las muestras. ¿Han oído hablar de adecuabilidad del sistema, chicos? Sí lo vieron en otra materia, ¿no? ¿Quién iba? No, profesora. ¿No vieron cromatografía en, cómo se llama, métodos de análisis? ¿La llevaron en línea esa o ya todavía les tocó? Fue mitad en presencial y mitad en línea. Mitad, profe. Ok. Bueno, con nosotros queremos usar un equipo. Ese equipo nosotros debemos asegurar
que esté funcionando de forma adecuada. Su definición de adecuabilidad del sistema es verificación que el sistema opera en base a criterios preestablecidos que permiten asegurar la confiabilidad de los resultados del método analítico. Y bueno, muchas de esta prueba se hace mucho en cromatografía, porque se acuerdan que nosotros tenemos el cromatógrafo que está constituido de una columna y ese cromatógrafo tiene un detector. Entonces, todo este sistema integral debe funcionar de forma adecuada. Entonces, antes de llevar a cabo cualquier estudio en el laboratorio, es necesario demostrar la validez del método de acuerdo a la técnica a utilizar. Nosotros, por ejemplo, para métodos analíticos, si se usa cromatografía, pues lo que vamos a hacer o se suele hacer es inyectar una solución del estándar, por ejemplo, multiplicado por quintuplicado, y se va a ver la respuesta analítica, sea el área del pico, ¿sí? De las inyecciones, si se mantiene esa área de pico, si es en el tiempo que se espera, etcétera. Para métodos espectrofotométricos, a veces lo que se suele hacer y también se podría recomendar es hacer un escaneo de la solución estándar para ver la longitud máxima. Y si esa longitud máxima es la misma en cada una de las soluciones que nosotros estamos leyendo. Y lo que estamos viendo aquí es que el equipo está funcionando de forma adecuada. Por ejemplo, para métodos bioanalíticos, sí se revisa la respuesta analítica, el área de pico de la solución estándar, pero también del estándar interno, ¿sí? Siempre está en presencia de la matriz biológica. Entonces, nosotros lo que estamos verificando es que el equipo y todos los componentes que conforman ese equipo están funcionando de forma adecuada. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, represento la adecuabilidad de un método cromatográfico. Creo que es cromatografía de gases acoplado a, ahí no me acuerdo, creo que un detector de yodo, pero bueno, no me acuerdo bien. Entonces, se inyectó por quintuplicado la solución del estándar y se vio la área del pico, ¿sí? Del analito. Aquí tenemos diferentes áreas. Lo que nosotros queremos ver es que tengamos datos reproducibles. Entonces, ¿qué tenemos que establecer para poder decir que existe precisión? Con estos datos que tengo que calcular, chicos. Coeficiente de variación. Se saca el coeficiente de variación estableciendo la desviación estándar y el promedio y se multiplica por 100. En este caso, el coeficiente de variación de estas inyecciones es un 1.15 y yo lo tengo que contrastar con respecto a la precisión de acuerdo al sistema, que se acuerdan que la precisión del sistema era menor al 2%. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que bueno, que todo mi equipo, todo está funcionando de forma adecuada. Para métodos bioanalíticos se hace lo mismo, pero recuerden que tenemos el estándar interno. Entonces, ahí tenemos las áreas del estándar interno y la relación del área. Al final, igual, nosotros tenemos que ver el coeficiente de variación, tanto del estándar interno y del estándar de nuestro analito, así también como la relación de áreas. Y bueno, cuando nosotros tenemos este coeficiente de variación, pues nosotros ya sabemos que tenemos que cumplir con lo que es la precisión, que esta debe ser menor o igual a ¿qué? ¿Cuál es el criterio de aceptación para la precisión de métodos bioanalíticos? Que el coeficiente de variación sea menor o igual a ¿cuánto? A 3. 15%, acuérdense, el 3% es para métodos analíticos, pero con el medicamento, ¿no? Para métodos bioanalíticos es que debe ser menor o igual al 15%. No se me confunden en los coeficientes de variación, por favor. Bueno, entonces, en este caso, la relación del área es del menor al 15%. Y para el estándar interno, creo que aquí hay un error, debe ser del 5%. Aquí está mal. Debe ser menor o igual al 5%. Y viene lo que viene la norma. Si ustedes revisan la norma, en selectividad habla de, bueno, déjenme ponerles. ¿Se acuerdan en qué numeral está lo de validación? Para métodos bioanalíticos. Es el numeral 9. Entonces, dejen ponerles el numeral 9. ¿Ven la norma? Sí, por acá. Aquí está. Hay una parte donde habla de repetibilidad. Aquí está, recuerden, el coeficiente no es el mayor al 15%. ¿Sí? Ando buscando selectividad. Aquí, nada más abajo. Vean, en la parte de, ya después de validación, todos estos numerales, 9.1914, todo eso habla de validación.
Y en el 9.11 habla del informe de validación. Después viene la validación parcial y después viene el análisis de las muestras biológicas, ¿sí? Y en el análisis de muestras biológicas viene una parte de cada corrida analítica, ¿sí? Debe de llevar 3 puntos control, ¿sí? Y, o sea, aquí nos está indicando que debe de incluir las muestras control dentro de la corrida analítica para considerarlas válidas, ¿sí? Y también viene todo lo que habla de las muestras de la corrida analítica. Y vienen los criterios, ¿sí? Para considerar válido la corrida analítica y para las muestras control. También aquí vienen los criterios de las muestras control. Pero en el caso de que nosotros tengamos algún, ay, no viene aquí, pues ya no me acuerdo en qué, creo que ha de ser la del FBA. Pero bueno, en el caso del estándar interno, sí se les pide que la variación sea menor, que sea alrededor del 5%. Entonces, vean, aquí también ya les habla de los criterios de aceptación de la corrida analítica, ¿sí? Tomando en cuenta que debemos de incluir las muestras control, ¿sí? Y que se deben de reportar. Entonces, esta es la adecuabilidad, que les decía que para todo método cromatográfico, pues antes de iniciar el análisis se tiene que hacer estas pruebas. Posteriormente, pues también hay que verificar la curva de calibración y los puntos control que les decía, que los puntos control son muestra control bajo, medio y alta, y estas deben de estar más o menos, no deben de tener más o menos el 15% con respecto al el valor nominal. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva les presento el control bajo y aquí está el seguimiento, ¿sí? Que no se deben de salir. Vean que esta corrida analítica se realizó hasta 9 días. Y por ejemplo, en el día 4 tengo un punto que se me sale. Se me puede salir un punto, inclusive dice que por lo menos el 67% de las muestras control debe de estar dentro del 15% de su concentración nominal. Y si se me puede salir algún punto control, puede ser el 33% de las muestras, pueden estar fuera, pero que no sale la misma réplica, porque la norma nos pide por triplicado la muestra control bajo, medio y alto. Entonces, si yo tengo 2 muestras control bajo que se me salieron, pues entonces me está diciendo que ya no cumple con ese 33%. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, también hay que considerar que para nosotros analizar las muestras, siempre antes de iniciar, hay que tener un plan de trabajo de análisis de muestras, donde se incluyen las claves de identificación. Pues recuerden que el estudio es cegado, o sea, el analista no conoce qué muestras pertenecen al medicamento de prueba y cuál es el de referencia. Y esto para evitar que se manipulen los resultados. Entonces, las muestras tienen una clave de identificación que está asignada a cada muestra de cada sujeto. Y los sujetos el sujeto va a tener muestras que pertenecen al medicamento de prueba y muestras que pertenecen al medicamento de referencia. Y se deben analizar en la misma corrida analítica. También también se debe de incluir en este plan de trabajo la secuencia el orden de análisis de las muestras. Y esto es para que identifiquemos si durante el análisis fácilmente hubo alguna desviación, podemos identificar cuáles muestras fueron las afectadas. También se deben de incluir los criterios de aceptación de la corrida analítica. Ya vimos que la norma lo dice. Y cómo se va a hacer el seguimiento de esa corrida analítica. Ya dijimos, con la adecuabilidad, las muestras control y la curva de calibración. Y también cuáles van a ser los requisitos para que una muestra se reanalice. Y este punto es muy importante porque a veces puede haber reanálisis debido a diferentes factores que ahorita los vamos a mencionar. Y se tiene que decidir si ese reanálisis, qué valor se va a utilizar. La primera valor que se encontró o el segundo. Entonces, también hay que incluir estos criterios. En la siguiente diapositiva les pongo más o menos cómo se da la secuencia. Ya dijimos, primero hay que establecer el criterio de aceptación y rechazo de la corrida analítica. Ya que tengamos estos criterios, hay que empezar a determinar con la prueba de desempeño del sistema cromatográfico. Ya que pasa esta prueba, incluimos la curva de calibración. Sí, la curva de calibración se tiene que cumplir con los criterios que nos dice la NOM, que el 15%, que los puntos del 15% estén dentro del valor nominal. Todos los puntos deben estar del 15% dentro del valor nominal, excepto para el límite más bajo, que cumple con el coeficiente de correlación
y que el 75% de los puntos de la curva de calibración cumplan con este criterio del valor nominal. Si nuestra curva de calibración fue adecuada, pues ya pasamos a procesar las muestras. Pero durante el procesamiento de las muestras hay que intercalar las muestras control o punto control, que deben cumplir con lo que le dijimos. Más del 67%, 66% debe de estar más o menos dentro del valor, del 15% dentro del valor nominal. Se nos puede salir al menos un punto, pero siempre a la misma concentración. ¿Sí? Y bueno, pues se decía, no debes tener más del 50% de los puntos control que estén dentro de este intervalo. Nosotros, aquí se me movió, pero también se recomienda que durante el análisis evaluemos el efecto acarreo. ¿Se acuerdan que pues nosotros como estamos inyectando diferentes muestras, pues en algún momento nuestra columna se puede contaminar? Pues hay que verificar que no tengamos efecto acarreo. Y bueno, durante el análisis vamos a tener que decidir si podemos hacer reanálisis de las muestras. Esto es para acá. Por ejemplo, si yo tengo muestras que están por arriba del límite superior de la curva de calibración, yo no puedo extrapolar, entonces tengo que diluir. Entonces, ese puede ser un criterio de reanálisis. Y en realidad en la norma vienen todos los criterios de reanálisis porque esta es muy minuciosa con respecto a esa parte. Si ustedes revisan el numeral 9.4, aquí está, si lo ven, están todos los criterios para reanálisis. Se puede considerar reanálisis en los siguientes casos: cuando la concentración cuantificada sea mayor al límite superior, cuando se rehace una corrida por no cumplir con criterios establecidos de la misma, por ejemplo, que se nos hagan más del 33% de las muestras control, ¿sí? A veces, como por parte del control de calidad, se puede hacer un reanálisis de cierto número de muestras al azar. También podemos reanalizar las muestras predosis con respuesta por arriba del límite inferior de cuantificación para verificar realmente si estas muestras predosis realmente tienen esta señal. Cuando tenemos señales del estándar interno que difieren o que son inconsistentes, ¿se acuerdan que siempre vamos a inyectar la misma cantidad del estándar interno? Por lo tanto, la señal de todas nuestras muestras de nuestro estándar interno debe de ser muy parecida. Puede haber fallas del equipo, por ejemplo, una inyección inadecuada o pobre señal cromatográfica, a veces pasa. Entonces, si nosotros detectamos eso, podemos realizar. Y bueno, esas son de las principales, ¿no? Aquí está la concentración de actividad por arriba del límite inferior. Hay que eliminar estándares originales de la curva. Bueno, esto no es así como cuando nosotros quitamos un punto. ¿Se acuerdan que podemos eliminar un punto? Y nuestro límite inferior puede cambiar. Límite superior puede cambiar. Entonces tenemos que verificar que nuestras muestras están dentro de ese rango. Aquí dice que la reinyección de las muestras en caso de falla del equipo es válida si la reproducibilidad de la reinyección o la estabilidad del automostrador ha sido demostrada. ¿Qué quiere decir? Si hubo fallas en la reinyección, podemos volver a inyectar esa misma muestra sin tener que volver a procesar todo, siempre y cuando en la validación nosotros se haya establecido la estabilidad, ¿sí? Y bueno, nosotros podemos pues demostrar que si estuvo nuestra muestra ahí, no presentó no se degradó el analito o algo. Entonces es lo que nosotros también podemos reinyectar la misma muestra si hubo fallas en la reinyección. Y bueno, ¿qué va a pasar cuando nosotros hacemos el análisis de muestras? También tenemos que decidir. Cuando las muestras se analizaron porque estaban muy concentradas, pues siempre vamos a reportar el segundo análisis, porque recuerden que no podemos extrapolar. Pero, por ejemplo, si fue por alguna inconsistencia de la respuesta del estándar interno o por alguna otra cuestión de que a lo mejor hubo fallas en el equipo, pues hay que establecer o calcular el porcentaje de diferencia. Hay que sacar el valor original menos el valor promedio del reanálisis. Al menos las muestras de reanálisis se hacen por duplicado, ¿sí? Y se divide entre el valor original. Cuando tenemos un porcentaje de diferencia del 15%, se reporta el valor original. Cuando es del 15 al 30%, se va a hacer la media de los tres valores.
que es el valor original más las 2 réplicas del reanálisis. Y cuando es mayor al 30%, se reporta el valor promedio de las réplicas. Y bueno, así es como se hace la parte de reanálisis. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profesora. Sí, profe, ¿a qué se refiere con que se reporta el valor original? Del primer análisis, antes del reanálisis. Ok, pues, Bueno, ustedes recuerden que es muy importante que revisen no solamente o que tengan conocimiento no solo de nuestra norma, sino también entender qué pasa a nivel internacional, ya que nosotros pues también tenemos que complementar, a veces se tiene que trabajar no con lo que dice la NOM 177, sino lo que dice, por ejemplo, la FDA o la EMA o la brasileña, ya que pues nosotros vemos que la industria farmacéutica pues es globalizada, ¿no? Y bueno, aquí les voy a decir algunos de los puntos que coinciden en nuestras normas. Por ejemplo, la sustancia de referencia FDA dice que si es posible, sea idéntico al analito, de lo contrario emplea una forma básica, ácida o sal. Y bueno, en nuestra sustancia de referencia, que habla con respecto al FDA, dice que debe ser un estándar certificado, ¿sí? Donde nosotros podemos identificar el tipo, lote, fecha de caducidad, certificado de análisis y evidencia de identidad y pureza. Que, bueno, esto coincide con lo que nosotros manejamos en nuestra norma. Por ejemplo, la EMA habla que para usar una sustancia de referencia, esta debe ser una sustancia trazable. Deben ser estándares certificados, que estén disponibles comercialmente, que tengan y bueno, que tengan que estén caracterizados por laboratorios externos. Y bueno, que tengan su certificado de análisis. En el caso del estándar interno, a veces no es necesario usar estándares certificados, podemos usar estándares secundarios. Les decía, debe tener su certificado de análisis para asegurar la calidad, estabilidad y condiciones de almacenamiento, así como identificar su lote y pureza. Y por ejemplo, en espectrometría de masas, a veces les recomiendan usar isótopos estables. Por ejemplo, la Anvisa, la brasileña, habla que las sustancias de referencias deben ser de la farmacopea brasileña o farmacopeas internacionales. Y en caso que no exista la sustancia de referencia primaria, pues puede usar estándares secundarios certificados. En el caso del estándar interno, debe ser utilizado siempre que se utilicen métodos cromatográficos. Y esto es lo que les decía, que pues sí, siempre que usamos métodos cromatográficos o cromatografía acoplada a masas, pues es necesario. Y por ejemplo, en la NOM 177 nos dice que para usar sustancia de referencia, deben de tener un registro, control y balance de estas, que deben estar vigentes y almacenadas bajo las condiciones indicadas de acuerdo a su certificado de análisis. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, de la última tarea que van a hacer de esta unidad es hacer un cuadro comparativo. Yo les voy a subir las guías de la FDA, la EMA y de la brasileña Anvisa, y ustedes ya tienen la NOM 177. ¿Qué van a hacer? Van a comparar cada parámetro, por ejemplo, selectividad, van a ver cómo la define cada una de estas normas, y aquí en el cuadro comparativo van a poner la definición que indica cada norma. También van a hacer una descripción muy breve, muy resumida, de cómo se evalúa. Por ejemplo, que digan 6 blancos, ver la interferencia con 6 blancos y de diferentes lotes, etcétera, ¿no? Aquí en FDA, cómo hace selectividad, EMA y Anvisa. Un resumen muy breve. Y también indicar el criterio de aceptación. Por ejemplo, en selectividad, pues acuerdan que debe de ser, para NOM 177 dice que no debe haber señal analítica, y si existe, debe ser menor al 5% con respecto al valor del límite inferior. Igual para que dice FDA, que dice EMA y que dice Anvisa. Va a haber algunos parámetros que no van a aparecer. Y bueno, por ejemplo, si ese parámetro no aparece en Anvisa, pues hay que decir, no lo contempla, ¿sí? Y bueno, así lo van a hacer para cada uno de los parámetros que marca la NOM 177, pero en el numeral 9, recuerden, el numeral 9, que es para métodos analíticos y que son aplicados a estudios de bioequivalencia y o biodisponibilidad. ¿Tienen alguna duda de esta tarea? No, profesora. Por ahora no. Bueno, ya el último paso es entregar un informe. Vamos a enfocarnos al informe de validación. Y bueno, recuerden que cualquier informe debe tener al menos cierto formato, donde se tenga el código, el título, que ese suele ser el encabezado, ¿sí? También un pie de página,
por lo general es el declaración de confidencialidad y la portada. Esta portada debe incluir información de quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo autorizó, identificando el nombre, el puesto, la firma y la fecha. También prácticamente la forma en cómo se entrega un informe prácticamente tiene 5 puntos. Se les pide un resumen. Este resumen, por ejemplo, si es un resumen técnico, algunos lo que hacen es poner el cuadro de cada uno de los parámetros, los criterios y el resultado. Que pues rápidamente con esta información, nosotros ya nos damos una idea de que si está cumpliendo o no, ¿sí? El objetivo de este estudio, por ejemplo, el objetivo de un informe de validación, pues es validar, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A qué normativa. Viene la descripción del método, en donde se debe incluir la descripción de la técnica, de las condiciones y también la descripción del material empleado, así como el proceso que se realizó brevemente. ¿Sí? Acuérdense qué técnica se hizo para separar nuestro analito, si fue precipitación de proteínas, si fue extracción, etcétera, ¿no? Si es para un método bioanalítico. Y bueno, finalmente vienen los resultados con su análisis estadístico, ¿sí? Y dentro de estos resultados deben incluir los criterios. Y al final, las conclusiones. Hay que indicar si el método fue validado o no. En caso de que no fue validado o que un parámetro se salió, hay que dar la razón y el análisis de por qué no se dio. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? No, profesora. Bueno, este es el portafolio de evidencia de esta unidad. Recuerden, tenemos la resolución de problemas, el protocolo bioanalítico y el cuadro comparativo. Y las referencias que ustedes pues pueden consultar para poder, y que se basaron para elaborar esta presentación. ¿Alguna duda o comentario, chicos? ¿No? Que no, maestra. Bueno, voy a quitar la presentación. ¿Y están seguros que no tienen ninguna duda? Por ahora creo que no. Bueno, entonces vamos a pasar con la unidad 2. La unidad 2 es referente a la parte de disolución. ¿Alguien tiene o sabe qué es disolución? ¿O tiene una idea? La disociación de un soluto en un solvente. Ajá. Pero ya aplicado a la parte de biofarmacia. ¿Han oído a hablar de la disolución? Sí, bueno, es cuando la sustancia sólida, en este caso podría ser el fármaco, entra, no sé, pues en algún solvente podría ser cuando llega a estómago, tal vez, y ahí se va a disolver para poder pasar a lo que es la absorción. Sí, bueno, como se dijo su compañera, el proceso de soluciones ya lo habíamos visto comentado en la unidad 1, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Como dijo su compañera, pues es el proceso que se debe de dar para que se da la absorción. ¿En qué etapa de la respuesta terapéutica se encuentra la disolución? Liberación. ¿Qué pasó? ¿No oí quién habló? ¿Alguien se acuerdan? Esto ya medio lo comentamos, a ver, Geraldine. ¿En la liberación, profesora? No, ya ven, se les ¿En olvida. la biofarmacéutica? En la biofarmacéutica. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que había una serie de etapas que están relacionadas con la actividad terapéutica? Para que esta CD debe de sufrir ciertos procesos. Y hay procesos que están relacionados con la parte biofarmacéutica. Hay otra serie de procesos relacionados con la farmacocinética y también tenemos la farmacodinamia. En particular, la fase biofarmacéutica es donde nosotros tenemos el control y podemos modular la respuesta terapéutica. Y dentro de esta etapa biofarmacéutica tenemos el proceso de liberación, disolución, la difusión y la absorción. Que esta no la habíamos visto como tal, pero también algunos autores la indican. Entonces, alguien dijo que la liberación era la disolución. No, la liberación es la cesión del fármaco hacia el medio a partir de la forma farmacéutica. Y ahora sí, la disolución es, como dijo su compañero, es la dispersión a nivel molecular del fármaco en el medio. Ya que está disuelto el fármaco, va a haber movimientos de las moléculas del principio activo a través del líquido hacia las membranas para posteriormente presentarse la absorción. Que se acuerdan que la absorción es el paso de las moléculas a través de las membranas biológicas. Esto lo comentamos en la unidad 1 y hablamos un poco de liberación.
que les decía que va a depender de la forma farmacéutica. En el caso de liberación inmediata, esta es rápida y completa. Y dentro de la liberación hay otros subprocesos, que puede ser la desintegración, la disgregación o la fusión de la forma farmacéutica. Y bueno, la liberación en un medicamento está formado tal como va a depender de la afinidad del fármaco por el vehículo, y entre mayor sea la afinidad hacia los fluidos biológicos, pues mejor se va a dar este proceso de liberación. Si el fármaco tiene más afinidad con los excipientes, no se va a favorecer su desintegración y la liberación va a ser deficiente. Entonces, este proceso previo a la disolución, pues también es determinante para que se dé la disolución. Y bueno, hay que tener bien claro los conceptos de qué es disolución y también qué es perfil de disolución. Y bueno, en el caso de la disolución, nosotros la definimos como le habíamos dicho, hay muchas definiciones, pero bueno, esta es una de las que se suelen utilizarse, que es cuando una sustancia sólida entra en un solvente para dar como resultado una solución, o simplemente hay una dispersión, ¿no?, a nivel molecular de esta sustancia sólida en nuestro medio, en nuestro líquido. Y bueno, también hay que tener claro que nosotros podemos seguir a través del tiempo un proceso de disolución, y este puede dar como resultado un perfil de disolución, que es una determinación experimental de la cantidad de fármaco disuelto a diferentes tiempos. Esto es bajo condiciones experimentales y va a partir de una forma farmacéutica. Bueno, entonces ya con estos procesos, recuerden que el proceso de disolución de un fármaco, de un medicamento, este proceso debe ser el mismo a través del ciclo de vida del producto, ¿sí? Entonces debe mantenerse por todo el tiempo que tengamos, que sea útil este producto. Entonces les decía, previo a la disolución hay procesos muy importantes que van a determinar la liberación y que nos van a permitir que se dé el proceso de disolución. Recuerden, para ser absorbido el fármaco debe encontrarse en solución, ¿sí? Deben disolverse. Entonces, ya habíamos dicho que la disolución es un proceso mediante el cual el fármaco interacciona con los fluidos del tracto gastrointestinal y está disponible para cruzar membranas. Pero para que se dé ese proceso, la forma farmacéutica sólida va a iniciar un proceso primero de humectación, ¿sí? Y después de que se humecta, va a empezar el proceso de desintegración, que es el proceso en el cual aún el fármaco nuestro medicamento está en estado sólido, pero se empieza a separar de los excipientes y puede esos pequeños cúmulos de nuestro sólido hacerse más pequeños, dependiendo de su formulación, que puede ser la desagregación, ¿sí? Estos procesos son previos a la disolución y estos tres procesos contemplan con lo que es la liberación. Una vez que se da la desintegración y la disolución en el estómago, pues el proceso prosigue en el intestino, que recuerden que es el sitio más importante para la absorción, ya que se tiene un área superficial, va a tener diferentes áreas superficiales mucho mayores. Por ejemplo, el estómago, su área superficial es de 0.5 metros al cuadrado comparado con el intestino delgado, que son 200 metros al cuadrado. Entonces, ya que el fármaco está disuelto, ahora sí viene la permeación a través de las paredes intestinales. Entonces, hay que considerar, ¿sí?, que la disolución va a depender de los factores fisiológicos. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el estómago, en el intestino delgado y grueso y en el recto hay diferentes grados de pH. Entonces, también dependiendo de las características físico-químicas de nuestro fármaco, se va a poder disolver en uno o en otro. Por ejemplo, en el estómago pues son pHs ácidos. En el intestino delgado va de 5 a 7,5 y en el grueso de 7 a 9,8. También tiene que ver va a depender del área superficial. Entonces, entre mayor área superficial, pues se va a favorecer la absorción si el fármaco está disuelto, ¿sí? Y ya habíamos dicho que el intestino delgado, pues tiene mayor área superficial. El tiempo de tránsito también va a ser determinante. En el caso del estómago, el tiempo de tránsito es muy corto, de 1 hora en promedio, 1 a 2, 1 hora y media. En cambio, en el intestino delgado y grueso, pues es mucho mayor. Y bueno, también va a depender del papel de la absorción. Fármacos, por ejemplo, se absorben mejor fármacos lipofílicos, ácidos y nuestros en el estómago. En el intestino delgado, pues todo tipo de fármacos
Y por ejemplo, en el intestino grueso, por lo general, se absorbe más agua, electrolitos, pero muy pocos fármacos. Y bueno, en el paso con respecto a la absorción, pues hay diferentes mecanismos. La mayoría de los fármacos que se absorben en el estómago lo hacen por difusión pasiva o transporte convectivo. Que acuérdense que la parte de convectivo es el paso del fármaco a través de los canales o poros de la membrana celular. En el caso del intestino delgado hay todo tipo de mecanismos de absorción y en el grueso finalmente es difusión pasiva y puede haber el paso del fármaco a través de canales o poros de las membranas celulares, que es lo que decía que es el convectivo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profesora. Bueno, para que nosotros vayamos completando esta información y se les facilite, les voy a dejar que revisen un video que les voy a subir en la plataforma y de ese video hagan un mapa conceptual. Esa va a ser su actividad número 1. Y bueno, vamos a hablar ahora sí ya en particular. Todo lo que vimos hace rato es como la introducción. Son los conceptos previos que ya habíamos visto en la unidad 1. Ya alguna información la habían visto en farmacología y quimioterapia. Entonces vamos ahora sí a enfocarnos a lo que es el proceso de disolución. Y bueno, vamos a ver otro término importante que vamos a estar manejando, que es lo que se dice velocidad de disolución. Cuando nosotros hablamos de velocidad de disolución, hacemos referencia a la cantidad de fármaco que se disuelve por unidad de tiempo bajo condiciones estandarizadas de la interfase líquida-sólido a cierta temperatura y composición del solvente. Y en biofarmacia existen dos conceptos: la velocidad intrínseca de disolución y la velocidad aparente o global de disolución. Y en el caso de la velocidad intrínseca de disolución, es un concepto que vamos a hacer referencia cuando hablamos del fármaco puro. Quiere decir que, acuérdense, en una sustancia pura, estamos hablando de características de disolución en condiciones de superficie constantes. Por lo general, la velocidad intrínseca de disolución de un fármaco se hace calculando la máxima solubilidad del fármaco en agua u otros medios comunes de disolución a 37 grados centígrados. Y lo que se hace es determinar el coeficiente de disolución o traslado de la molécula en el medio. Y bueno, esta velocidad intrínseca de disolución es muy importante porque está relacionada con la solubilidad, pero esta solubilidad se va a hacer bajo condiciones controladas en función de un pH específico que esté dentro de un rango fisiológico, así también utilizando medios acuosos. Y la forma de establecer la velocidad intrínseca de disolución es a través de la técnica del disco rodante de Wood, que esta técnica pues fue establecida desde 1965. ¿Qué se hace? Se toma el fármaco en estado puro, se compacta con alta presión en una tableta que tiene cierta área y cierto peso, y lo que se va a hacer es que esa tableta que se compactó, que está el fármaco puro, se coloca en una matriz que va a girar a determinadas revoluciones por minuto en un medio acuoso. Aquí más o menos es como se coloca, esta es nuestra tableta de fármaco puro, se compacta y se pone en una matriz giratoria. Kaplan estableció este método en 1972 utilizando la técnica de Wood. Lo que hizo es utilizar un volumen de 500 mililitros a 37 grados centígrados, utilizando intervalos de pH entre 1 y 8, con una velocidad de agitación de 50 revoluciones por minuto. Y a través de esta técnica estableció el coeficiente de traslado, es decir, la velocidad intrínseca. Cuando nosotros tenemos datos o una velocidad en la cual se tiene 1 miligramo por minuto por centímetro cúbico, si tenemos estos valores mayores, nos dice que la velocidad de disolución es limitante. Si tenemos una disolución limitante. No es limitante de la disolución cuando tenemos mayor a 1 miligramo. Pero cuando tenemos un coeficiente de traslado muy bajo, menor a 0.1, estamos diciendo que la disolución va a ser un paso limitante. Y por lo tanto, si no se disuelve, pues también va a afectar la absorción. Entonces, aquí nosotros a partir de este punto, nosotros ya podemos conocer o establecer si vamos a tener problemas en la biodisponibilidad de un fármaco. Recuerden, la disolución es un paso limitante de la absorción. Entonces, si ya tenemos problemas de disolución, probablemente vamos a tener problemas a la hora de la absorción.
¿Tiene alguna duda de la velocidad intrínseca de disolución? Fátima, ¿tienes prendido tu micrófono? ¿Tienes duda? Ya lo apagó. ¿Alguien más? Profesora, entonces también se denomina coeficiente de traslado. Sí, es la velocidad, cuando yo digo coeficiente de traslado es la velocidad. Puede ser la cantidad de fármaco disuelta en función del tiempo, ¿sí? Ok, gracias. Y bueno, este es con fármacos en estado puro. Y tenemos el otro concepto que es la velocidad aparente global de disolución. Y este ya es el proceso de disolución del fármaco, pero contenido en un medicamento. Aquí ya no tenemos una superficie constante del sólido. Y este proceso va a depender de los factores de formulación y fabricación y además de los factores físico-químicos del fármaco. Acuérdense que la velocidad intrínseca pues va a depender de los factores físico-químicos del fármaco únicamente. Pero en aparente, pues no solamente los factores físico-químicos del fármaco, sino también los factores de formulación y fabricación. Entonces, en realidad, los factores que pueden modificar la disolución de un fármaco están divididos en tres partes importantes. Las propiedades físico-químicas del fármaco, las propiedades físico-químicas del medicamento, que les decía que ahí va a incluir el proceso de fabricación y los tipos y la formulación, y también las propiedades hidrodinámicas del sistema, que tiene que ver con la técnica de disolución. Y bueno, nosotros ya vimos las propiedades físico-químicas del fármaco y estuvimos hablando de eso en la unidad 1, pero bueno, vamos a recordar algunas factores físico-químicos importantes, en donde se incluye desde el pH, estado químico, ya sea un ácido, sal, base. ¿Se acuerdan que vimos los anhidros, los hidratos, el estado cristalino? En el caso del estado cristalino, pues sí hay diferentes solubilidades dependiendo si es amorfo o si son poliformos, tamaño y forma de partícula. Entonces, todo eso van a determinar la disolución. Recuerden que la disolución intrínseca es importante cuando nosotros estamos buscando y seleccionando nuevos candidatos de fármacos. Y conocer la disolución intrínseca es punto de partida para formular un medicamento. Cuando tenemos prueba de disolución, ¿se acuerdan que también vimos? Podemos usar series homólogas que presenten mejor características. Sin embargo, también hay que verificar nuevamente la seguridad y eficacia. ¿Se acuerdan que vimos en la parte de retos biofarmacéuticos en la unidad 1? Habíamos hablado de esto. Entonces, vamos a enfocarnos brevemente en lo que han de haber revisado en tecnología. Cuando ustedes verifican las propiedades físico-químicas que se deben de tener en cuenta en el diseño del producto, ya que estos puntos son importantes porque al final pueden impactar a la disolución. ¿Se acuerdan que ya habíamos medio revisado esta parte? Cuando hablamos de que hay que evaluar el perfil de pK y pH, pues se hace principalmente para conocer la sobriedad del producto y para también revisar la estabilidad de nuestro fármaco. En el caso del tamaño de partícula, pues esta puede afectar la superficie de las partículas del fármaco y por lo tanto la velocidad de disolución del producto. Entonces, esto es crítico, el tamaño de partículas en la disolución. El polimorfismo. Si existe polimorfismo, es decir, que existen varias formas cristalinas que pueden tener diferente solubilidad. Entonces, pueden afectar la disolución. Además, también pueden afectar la estabilidad, ¿sí? La higroscopicidad. Esto de la higroscopicidad es la capacidad de absorber humedad. Y bueno, va a afectar la estructura física y la estabilidad del producto. El coeficiente de reparto tiene que ver más con la parte de liberación y también va a afectar la liberación y la disolución. Y nos indica la afinidad relativa del medicamento para el aceite y el agua. Un fármaco que tiene una alta afinidad por el aceite, quiere decir que es lipofílico, va a tener una mala liberación y una disolución del producto farmacéutico. Pero acuérdense que los lipofílicos se absorben mejor. Entonces, de aquí hay que depender cómo nosotros vamos a formular, dependiendo de esta característica. También hay que evaluar la interacción excipientes. Debemos de establecer la compatibilidad de los excipientes con el medicamento y el fármaco, ya que puede afectar la estabilidad de los productos. Y se acuerdan que yo les decía que si el fármaco tiene mayor afinidad hacia los excipientes, pues no va a interaccionar con el medio y pues no se va a liberar. Entonces también es importante conocerlo. Hay que establecer el perfil de estabilidad de pHs y bueno, esto es porque si es una administración oral, ya vimos que en el estómago y el intestino hay diferentes pHs, por lo que dependiendo de pH puede sufrir algunos procesos de degradación.
y entonces pues hay que ver si es estable o no durante estos cambios de pH. En el caso de perfil de impurezas, también se establecen, y bueno, esto tiene que ver más con la parte de seguridad, ¿no? Y bueno, la quiralidad pues es más con la parte de la absorción y la farmacodinamia, pero también se verifica. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de esto? ¿Se acuerdan que esto lo vieron en tecnología o no lo vieron? ¿No? Sí, pero no tan profundo. Bueno, aquí ya le estamos viendo la aplicación, la utilidad. Ya a lo mejor lo vieron más técnico y aquí ya viéndolo cómo nos puede impactar ya desde el punto de vista, pues ya biofarmacéutico, la parte farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces recuerden, estamos en la velocidad aparente. El proceso de disolución puede ser modificado por la formulación, ¿sí? Dependiendo del tipo de excipientes. Por ejemplo, si son hidrofóbicos, puede disminuir la solubilidad. ¿Sí? Si son hidrofílicos, puede mejorar, ¿no? También el proceso o reproceso de fabricación, ¿sí? La dureza, si es una cápsula, si es una tableta, cómo se hizo todo este proceso también puede modificar. La caducidad, en teoría, la disolución debe mantenerse a lo largo de la vida útil del producto, pero pues si durante el proceso de tiempo que tenga más el fármaco, tenga más vida este fármaco, puede modificar la disolución. Y bueno, por ejemplo, puede ser por la afinidad, va a haber mayor afinidad por los excipientes. Recuerden que la disolución aparente hay que evaluar la capacidad de la humectación de la forma farmacéutica. Es decir, si hay poros, ¿sí? Va a permitir penetrar el medio al interior de la tableta y poder darse el proceso de penetración, hinchazón, desintegración y desgregación. ¿Sí? Entonces hay que considerar todo esto. Todo esto que se los estoy comentando, aquí se ve mucho mejor, ¿no? Tengo mi forma farmacéutica que se va a generar partículas y agregados, sí, pero aún están en estado sólido. Estos son pequeños cúmulos que se van a hacer más pequeños hasta llegar a partículas finas, que es la desagregación. Dependiendo de los excipientes, va a darse estos procesos. Aún así, la disolución se puede dar desde la desintegración o la desagregación. Y esta disolución va a depender de la solubilidad de nuestro principio activo también. Una vez que el fármaco esté en solución, ¿sí? Ya sea in vivo o in vitro, podría ya ser dado el siguiente proceso. Si es in vivo, viene el proceso de absorción, que va a depender de la permeabilidad, ¿sí? Del fármaco, para que llegue a fármaco en sangre, fluidos y otros tejidos. Vean que tenemos otros 2 puntos importantes que hablamos en la clase pasada, que es, bueno, en la 1, que es la clasificación biofarmacéutica, que es la solubilidad y la permeabilidad. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profesora. Bueno, vamos, y bueno, finalmente, mucho de este proceso de disolución podemos hacerlo in vitro. Entonces también va a haber factores que modifiquen hidrodinámicos del sistema. Estos sistemas en donde nosotros vamos a evaluar la disolución, trata de reproducir pues las condiciones in vivo, que vamos a ver más adelante a detalle. Bueno, se debe de incluir la geometría del agitador, qué patrón de flujo se establece, porque a través de este patrón de flujo se va a establecer las características de intercambio sólido-líquido, que pues lo que nosotros queremos es que sea siempre las mismas. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Bueno, No, profesora. ¿se acuerdan de fisicoquímica? Llevaban fisicoquímica, ¿no? Sí. Bueno, vamos a recordar un poco algunos conceptos muy básicos de fisicoquímica. Y bueno, para entender el proceso de disolución, nosotros tenemos que entender que durante este proceso se va a dar un intercambio entre el sólido y el líquido, ¿sí? Ese intercambio va a depender de la facilidad y rapidez con que se renueve la interfaz entre este sólido y líquido. Recuerden que ya habíamos visto que en este proceso de disolución tenemos etapas previas que incluyen la desintegración, la desagregación y finalmente la disolución. Entonces, el intercambio entre el sólido y el líquido va a depender de la afinidad natural que existe entre las moléculas del sólido y la del líquido. Por ejemplo, ¿se acuerdan del cloruro de sodio? Que en agua, que tiene una alta afinidad y pues rápidamente se disuelve. El primer paso que nosotros debemos de revisar en el proceso de disolución es la penetración del líquido en las partículas del sólido. Y este proceso va a depender
y va a estar en función de 3 aspectos muy importantes, que es el tamaño y distribución del poro de los sólidos, la tensión superficial del líquido y el ángulo de contacto de humectación entre ambas fases. Y bueno, pues nosotros ya hemos revisado el tamaño de partícula, pues entre más pequeño vamos a tener mayor superficie y por lo tanto va a haber mayor interacción. Y la distribución de los poros en el sólido y tamaño de estos poros, pues va a permitir que el líquido penetre más fácilmente y se presente la parte de la desintegración y desagregación, principalmente la desintegración. En el caso de la tensión superficial, ustedes también lo han de haber revisado en tecnología. Recuerden que la tensión superficial es la fuerza de cohesión. Si es muy alta, el líquido tiene poca tendencia a extenderse. Su área, por ejemplo, el mercurio. Si se dan cuenta, cuando ustedes ponen gotitas de mercurio, pues esta se mantiene como todos juntos, ¿no? Y no va a permitir adherirse o interactuar con otras fases, ¿sí? Si es baja, pues por ejemplo, como el agua, pues se puede expandir fácilmente. Cuando tenemos una alta tensión superficial, les decía, el sistema tiende a permanecer aislado y retraído en sí mismo. Y entonces aquí vamos a tener problemas porque no va a haber esa interacción sólido-líquido. Los fenómenos de superficie, de la interacción entre sólido y líquido son importantes, ya les decía, en el proceso de disolución, por lo que a veces una forma de facilitar o de modificar esa tensión es a través de uso de tensoactivos. Y bueno, los agentes tensoactivos son compuestos que modifican la tensión interfacial, disminuyendo y aumentando el ángulo de contacto entre ellos. Por eso a veces usan antiespumantes, humectantes, emulsificantes y detergentes en la formulación para favorecer esa interacción. Y cuando hablamos de ángulo de humectación, recuerden que este ángulo de humectación va a depender, va a depender de la fuerza de atracción entre las moléculas de ambas fases, por ejemplo, si es hidrofílica o hidrofóbica, también de la fuerza de cohesión entre las moléculas de líquido puro, que tiene que ver con la tensión superficial. Entonces, el ángulo de contacto nosotros lo definimos como un espacio que impide la formación de una interfase entre los elementos de interés. Aquí en esta figura les represento un ángulo de contacto. Tenemos el sólido y el líquido y vean que aquí hay un espacio de aire entre estos, que es mayor a 90. Nosotros solemos usar esos agentes tensoactivos que van a desplazar la fase gaseosa y van a aumentar el área de contacto entre el sólido y el líquido. Y eso va a favorecer la humectación. Vean, aquí en esta zona aumenta la superficie porque se desplazó ese espacio de aire entre el sólido y el líquido. Este es un esquema muy representativo que se utiliza mucho en los libros de biofarmacia y lo van a ver varias veces en algunos libros. ¿Tiene alguna duda del ángulo de contacto? No, profesora. Bueno, otra parte que les decía que era importante, que es la penetración del líquido en los poros del sólido. Y bueno, si se acuerdan de físico-química, se les han de haber hablado de la ecuación de Wadsworth, que esta nos permite conocer la presión necesaria para la penetración de un líquido, que esta está en función de la tensión superficial del líquido, del ángulo de contacto entre el sólido y el líquido y de los radios del poro. Entre más rápida sea la penetración, menor va a ser la tensión superficial. Entonces, y mayor sea el poro del radio, pues les decía, va a ser más rápida la penetración. Este es como que muy básico y que no solo es así como para que lo conozcan, ¿no? Una vez que el sólido ha comenzado a sufrir el proceso de humectación, pues se va a iniciar el fenómeno de disolución y de las moléculas de este líquido. Entonces, las formas farmacéuticas se acuerdan que van a sufrir etapas de desintegración, disgregación y liberación del fármaco. Entonces, es muy importante que empiece ese primer paso, que es la humectación y la penetración del líquido hacia el sólido y que se dé el proceso de liberación. En el proceso de desintegración y disgregación, lo que nosotros queremos es disminuir el tamaño de la partícula, ¿no? Y esto va a mejorar va a permitir una mayor área disponible para la disolución del sólido de interés. Y bueno, ahí está el proceso en general de la disolución, que es un proceso muy básico y que nos permite pues entender fácilmente cómo se da. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No, profesora. Recuerden que esto es un poco muy teórico
Ya después vamos a ver los ejercicios en donde nos vamos a entretener más, pero ahorita es más parte teórico. Entonces, hay una segunda actividad que también les voy a pedir que revisen, que es el mapa conceptual, que van a hacer también el mapa conceptual, que esta segunda actividad son sobre las teorías de disolución, que nosotros ahorita las vamos a ver, pero como que es material complementario que les va a permitir reforzar lo que estamos viendo. ¿Alguna de ustedes ha oído hablar sobre las teorías de disolución? ¿Nadie? A ver, Fátima. No, profe, no me la sé. Bueno, las teorías de disolución que vamos a ver a continuación son teorías que tratan de explicar los fenómenos, cómo se establecen los fenómenos de disolución entre sólidos y líquidos. Todas las teorías que vamos a ver derivan de un modelo que considera una partícula única de forma esférica. Esto quiere decir que estamos hablando de una sustancia en estado puro, que además está suspendida en un gran volumen de líquido. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a plantear en las teorías de disolución. Recuerden, nuestro sólido es una partícula única, aquí está, redondita, ¿sí? Que está suspendida en un gran volumen de líquido, en donde va a haber una entrada de líquido hacia el sólido y va a haber salidas de las moléculas, que en realidad es un transporte de masa hacia el total del líquido. Esa transferencia de masas es el resultado neto del escape y disposición de las moléculas del soluto sobre la superficie de la partícula sólida. Y este escape de estas partículas, estas moléculas más bien, van a tener tres tipos de categorías. Se clasifican en tres tipos. Y estos tipos de reacciones o tres tipos de categoría nos indican si el proceso de disolución es limitante. ¿Qué ven en la primera figura? Vemos que el líquido en penetración o las flechitas están entrando, es un líquido penetra. Pero ¿qué pasa con las moléculas que escapan del sólido? Se ven punteadas. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien tiene una idea? ¿O qué creen que les representa eso? ¿Están disolviendo? Sí, hay una transferencia de las moléculas del sólido hacia el líquido, sin embargo, la transferencia es menor. Quiere decir que que el paso limitante es el transporte de masa, ¿sí? Vean, comparen esta imagen con la última. Tanto entra el líquido como sale el sólido, las moléculas del sólido, ¿no? O sea, aquí no tenemos ningún proceso limitante. ¿Qué pasa en la segunda figura? Ahora que está punteado, lo que está entrando al sólido, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que la penetración del líquido pues no está siendo tan fácil, aunque el transporte de las moléculas sí se mantiene constante. Entonces aquí muy probablemente nuestra interfase, la velocidad de reacción de interfase va a ser el paso limitante, ¿sí? Va a haber una interacción entre el sólido y el líquido. Sí, chicos, entonces podemos tener tres tipos de procesos cuando estamos hablando en las teorías de la disolución desde el punto de vista de la interacción sólido-líquido. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno. No, pues. ¿Qué pasó, Franco? No, nada. Bueno, hay otro concepto que a veces también lo vamos a ver que está relacionado con la disolución y es el número de Schmidt y nos indica la velocidad que el soluto pasa a la solución. Y esto es muy importante desde el punto de vista biofarmacéutico, ya que va a estar regida por mecanismos que van a depender de las condiciones del contacto entre el soluto y el disolvente. Y va a depender de la viscosidad del medio, la densidad del medio y el coeficiente de difusión del sólido en el medio líquido. Entonces, esta es la ecuación. Y bueno, cuando tenemos números de Schmidt pequeños, ¿sí? Implica que tenemos una viscosidad del solvente, implica que la viscosidad del solvente es baja y el coeficiente de difusión también. Y el coeficiente de difusión es alto. Entonces, nosotros aquí vamos a tener un proceso de disolución rápido, quiere decir que no es limitante. Pero cuando tenemos número de Schmidt alto, la disolución va a ser lenta, ¿sí? Que quiere decir que esto por lo general es porque el coeficiente de difusión aquí es bajo y además que se tenga medios altamente viscosos. Entonces aquí lo que vamos a tener es que el transporte de masas es el paso limitante. Claro que les decíamos que era esto, que entra pero casi no sale, ¿sí? Entonces ese es un número que es muy importante y que está ampliamente estudiado. Entonces, bueno, una vez que ya establecimos las condiciones de la interacción sólido-líquido, vamos a hablar de las teorías
de disolución. Recuerden, les vuelvo a recordar que estas teorías se cumplen siempre y cuando hablamos de una partícula única de forma esférica de un compuesto puro. Y bueno, también que esta partícula está suspendida en un gran volumen de líquido. Se dice que un gran volumen de líquido, es decir, la cantidad de 5 o 10 veces mayor a la concentración, a la saturación. Es decir, la solución final que se va a obtener es infinitamente diluida. Y si revisan algunos libros de biofarmacia o tecnología, dicen condiciones de sumidero o permeabilidad, que o en inglés es zinc. Entonces, son las condiciones que se necesitan para que estas teorías se cumplan. ¿Tienen alguna duda? Bueno, estas son las 4 teorías que nosotros vamos a revisar. Inclusive van a hacer una línea de tiempo de estas 4 teorías, solo para que vean cómo fue desarrollándose el proceso de disolución. La primera teoría fue establecida en 1904 y es la más utilizada, la básica, que es la teoría de capa estacionaria. Posteriormente, en base a esta teoría de capa estacionaria, Darnex desarrolló la teoría de la superficie, renovación superficial o penetración. Posteriormente se combinó la teoría combinada de la teoría de capa estacionaria con la teoría de renovación. Esto lo hizo Tori y Marcello. Y hay otra teoría que es la teoría de velocidad limitada, de solvatación o de doble barrera, que esta fue ya más en 1972. Pero quiero que nos enfocamos en la teoría de la capa estacionaria, que es la básica, en donde se establece, aquí está mi partícula de mi sólido, y que una vez que empieza la interacción entre el sólido y el líquido, se forma alrededor de la partícula una capa estacionaria, ¿sí? Donde tenemos una concentración saturada, pero disuelta de nuestro fármaco, y a partir de esta capa estacionaria es donde se escapan las moléculas de mi sólido ya disuelto hacia el seno del líquido. Esa es la capa estacionaria. Dependiendo del ancho de la capa estacionaria, pues va a depender esa velocidad de transferencia. Y se puede disminuir este ancho de la capa, pues aumentando la velocidad de agitación. Y por eso viene la teoría de la renovación, que es decir, que si hay una constante renovación del disolvente, pues esta capa estacionaria siempre va a ser menor a la concentración saturada. ¿Sí? Entonces, y eso va a facilitar la disolución. En el caso de la teoría de la capa, teoría combinada, habla de la combinación de la capa estacionaria y la teoría de renovación, que dependiendo de la agitación puedo tener una u otra. Cuando tengo una menor agitación, pues lo que veo es que tengo la teoría, aquí está ¿sí ven la manita? Aquí. Ven, el sólido está con su capa estacionaria. Y cuando tengo menor agitación, nosotros vemos que tenemos la teoría de renovación superficial, ¿sí? Y bueno, finalmente está la teoría de la velocidad limitada de solvatación, en donde alrededor del sólido tenemos, está solvatada nuestro sólido, y esta va a actuar como una segunda capa, en donde de aquí se va a escapar nuestras moléculas hacia el seno del líquido. ¿Tienen alguna duda de estas 4 teorías? Las de todos modos las van a estar revisando más a fondo en el material que les voy a dar. No, profesora. No, profe. Muy bien. Bueno, en este caso, les decía que hay que desarrollar una línea de tiempo. Con la información que yo les voy a dar y con el video que van a ver, pueden hacer fácilmente una línea de tiempo. Porque de estas teorías, más adelante vamos a ver que también se derivan algunas leyes, ¿sí? Que están en función principalmente de la teoría de la capa estacionaria. Bueno, vamos a conseguir viendo un poco lo que es la parte de disolución, les decía las ecuaciones que se derivaron de estas teorías. Principalmente les decía la que más estudiada, la que más aplica la teoría de la capa estacionaria. Y bueno, este proceso que vemos aquí derivó a una ecuación que fue establecida por Noguet y Nel-Brunet, en donde establecieron que la cantidad de masa en función del tiempo que es transferida va a ser igual a la difusión del fármaco por el área superficial entre el grosor de la capa estacionaria. Y esto por la diferencia de la concentración de disolución, que es la solubilidad de nuestro fármaco o de nuestro sólido, menos la concentración del fármaco en el tiempo, en el medio a cierto tiempo. Entonces, esto nos está dando la velocidad de disolución.
está relacionando la transferencia de masa en función del tiempo. Posteriormente, esta ecuación fue modificada, ¿sí? Por Norway Wiener y fue modificada por Undercarnewey en 1978, en donde se dieron cuenta que pues este proceso que tengo aquí pues está controlado por la difusión y va a estar en función de va a dar como resultado la constante de disolución intrínseca, que va a estar en función de la área superficial del fármaco expuesto por la diferencia entre la concentración de la disolución de la solubilidad menos la concentración del fármaco en el medio a tiempo t. Y bueno, esta ecuación, de aquí se deriva todo lo que nosotros vamos a ver más adelante de la cinética de disolución. Y bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que para que estas teorías se apliquen o sean válidas, deben de hacerse en función de unas condiciones sin o de permeabilidad? Y en este caso, hablamos de que la condición signo de permeabilidad se entiende cuando el volumen del medio de solución es 3 veces menor a la concentración de saturación. La OSP maneja que 5 a 10 veces mayor que el volumen requerido para hacer una solución saturada del fármaco. ¿Sí? Entonces, más o menos aquí se abrevia. La concentración final es menor a 0.15 veces la concentración saturada. Entonces, esa ecuación que acabamos de ver cambia, porque quiere decir que en condiciones sin vamos a tener concentraciones infinitamente diluidas, entonces nuestra ecuación se simplifica a esta parte. En este caso, la constante, recuerden, es la constante de disolución y bajo ciertas condiciones, la velocidad de disolución va a aumentar cuando se aumente la velocidad de disolución, aumente la superficie y aumente la solubilidad. Si yo mantengo la área y la concentración de solubilidad constantes, la velocidad de solución se puede determinar adecuadamente. Y de ahí se acuerdan que ustedes cuando están disolviendo algo, si quieren disolver algo rápidamente, ¿qué hacen? ¿Cuál es la estrategia que usan, chicos? Calentar. Bueno, vamos a omitir la temperatura. Agitarlo. ¿Qué hacen? Agitarlo. Agitarlo fuertemente, ¿no? Sí, ¿para qué? Para facilitar esa velocidad, ese intercambio, ¿no? Y la capa estacionaria se reduzca. ¿Qué también hacen? ¿No empiezan a hacer más pequeña la partícula? ¿Empiezan a hacerla, a reducir su tamaño? Sí. Sí, entonces, ahí ven algunas estrategias que vienen o derivan de estas teorías principalmente la capa estacionaria. Si quiero facilitar la disolución, agito o reduzco el tamaño, ¿sí? Entonces, la constante de disolución intrínseca, porque hablamos aquí de fármaco puro, va a estar en función del coeficiente de disolución, ¿se acuerdan que en la fórmula se transformó? Y de la espesor de la capa estacionaria. Si se aumenta la intensidad de agitación que les decía, el espesor de la capa disminuye progresivamente. Por lo tanto, la constante de disolución es entonces, la velocidad es una función de la prueba. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profesora. Bueno, y este es el esquema más o menos como se da o como tengo yo la capa estacionaria. Recuerden, tengo la partícula del sólido, aquí está. Tengo mi capa estacionaria alrededor, que recuerden que es una capa donde está más saturado, más concentrado el sólido y el sólido ya disuelto, y de aquí se va a escapar las moléculas al seno del líquido para tener una solución. Entonces, ese proceso que mis partículas están aquí, van a salir hasta esta parte, ¿sí? La diferencia entre la parte saturada y la concentración diluida, pues me dan la distancia, me dan el espesor de la capa estacionaria. Y bueno, recuerden que este proceso también, las moléculas que están aquí, se van a escapar hacia el seno del líquido de forma al azar. Es un movimiento browniano. Y bueno, dependiendo del valor de K, nosotros pues ya podemos establecer si la disolución es un paso limitante o no. Cuando tenemos una constante de disolución mayor a 1, decimos que la disolución es alta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una reducción en la distancia de la superficie, del espesor. Cuando tenemos constantes muy bajas, de 0.1, tenemos problemas de disolución del fármaco. Y cuando tenemos de 0.1 a 1, decimos que la disolución es intermedia, ¿sí? Que no es ni rápida ni lenta, pero bueno. Entonces nosotros donde tenemos que tener más cuidado
es cuando tenemos esta parte, porque vamos a tener problemas de solubilidad. Bueno, seguramente el fármaco tiene baja solubilidad y posiblemente también pues tiene baja disolución y por lo tanto la absorción pues se puede ver limitada. Entonces ya de aquí nosotros decidimos. Si ya tenemos problemas de disolución, pues podemos utilizar excipientes que favorezcan este proceso. Por ejemplo, tensoactivos, ¿sí? Agentes disgregantes. Y bueno, eso nos va a facilitar este proceso. Evitar usar excipientes hidrofóbicos también. ¿Sí? Entonces, desde aquí nosotros ya podemos ver qué podemos hacer. Entonces, esto nada más es un cuadro resumen de lo que nosotros debemos de considerar. Los parámetros físico-químicos que afectan o que dependen de la ecuación de Nogget y Winnet y los parámetros fisiológicos. Cuando hablamos de área superficial del fármaco, pues está asociado al tamaño de partícula de la humectación. Y bueno, esto puede favorecerse, por ejemplo, con la presencia de agentes tensoactivos en el tracto gastrointestinal. La parte de la difusividad del fármaco tiene que ver con el peso molecular y también puede afectar dependiendo de la viscosidad de los contenidos luminales o el tamaño de micela que se pueden formar. El grosor de la capa de difusión va a estar en función de la motilidad y patrón de flujo que se pueden establecer en el tracto gastrointestinal. En el caso de la solubilidad, pues más bien son parámetros físico-químicos principalmente, que es dependiendo del carácter hidrofílico, hidrofóbico, el pK, la estructura cristalina o si forma complejos. Y parámetros fisiológicos que van a afectar la solubilidad es el pH, la presencia de sales biliares o alimentos. En el caso de la cantidad de fármaco disuelto, una vez que este ya está disuelto, pues ahora sí se da la permeabilidad a través del tracto gastrointestinal y esto va a favorecer las condiciones de sumidero porque pues nunca se va a tener una saturación del medio. Y el volumen disponible del medio, pues también nosotros hablamos de que debe ser de 3 a 5 veces mayor a la saturación. Y bueno, el volumen se puede modificar, ya sea por las secreciones o fluidos coadministrados. ¿Sí? Y entonces eso también nosotros se debe de considerar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Creo que no, profesora. Bueno, derivado de las teorías, se desarrollan otras tres leyes que están fundamentadas principalmente en la de la capa estacionaria. En 1931 se desarrolló la ley de difusión de raíz cúbica, en donde estas ya fueron enfocadas a la parte farmacéutica. Las teorías fueron antes de que tenga una aplicación en la parte farmacéutica. Fue así como una investigación de estos investigadores fue por curiosidad, ¿no? Ya después estas leyes sí se desarrollaron más en lo que es nuestra área. Y por ejemplo, en la ley de difusión de raíz cúbica, aquí se utiliza para describir la liberación de sistemas en los que hay un cambio en el área superficial y el diámetro de partículas o tabletas. Acuérdense que el fármaco consiste en partículas de tamaño uniforme y es posible de aquí derivar esa ecuación la primera ecuación de la capa estacionaria basada en la raíz cúbica de las partículas, ¿sí? Considerando que son nuestras partículas y que va a depender del peso y superficie variable. Después viene la raíz cuadrada, que esta fue desarrollada por Higuchi, tomando en cuenta la liberación de fármacos a partir de matrices insolubles y tomando en cuenta que esa matriz insoluble pues va a haber un espesor de una capa de difusión. Esa capa de difusión pues es proporcional a la raíz cuadrada del diámetro de la partícula en el medio de disolución. Entonces aquí se desarrolla esa ecuación con la misma fórmula. ¿Se acuerdan que esta es la fórmula de condiciones de sumidero? Pues solo lo que se dividió, se elevó a la 1/2. Y finalmente el modelo de 2/3 fue desarrollado por Higuchi y esta expresa que las partículas son de forma esférica, donde la velocidad de difusión es controlada bajo la teoría de Nernst, considerando una constante de proporcionalidad de 2. Entonces, en realidad, esta ecuación que tengo aquí es la misma de esta, ¿sí? Se considera la partícula esférica, pero también se considera la teoría de Nernst y se multiplica por una proporcionalidad de 2. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí, ¿sí? El día de hoy sí avanzamos